Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Vamos a mirar un tema ahora. Vamos a entrar a ese subtema que es muy importante, que es de los principios. ¿A qué tiene que atenerse el conciliador cuando está en una audiencia de conciliación? Entonces, los principios son ese fundamento, son el fundamento de la norma, el espíritu de la norma, y tienen primacía frente a las restantes fuentes del derecho. Miren la importancia de esos principios, y la van a tener y la van a revisar a partir de cada conciliación. Ustedes en cada conciliación deben respetar esos principios de que trata, y los trata pues la ley 2220 del año 2022. La ley 2222 pues condensa unos principios. Esos principios no son taxativos, porque la misma norma lo dice. Se desarrollarán, entre otros, los siguientes principios. 1. La autocomposición. Esa autocomposición quiere decir que hay primacía de la voluntad de las partes. En cada conciliación, quien dirige la conciliación es el conciliador, pero en última, si hay un acuerdo, es por voluntad de las partes. El conciliador, en vigencia hoy del nuevo Estatuto de Conciliación, puede lanzar ofertas, puede hacer una propuesta, pero en últimas, quien hace el acuerdo como tal son las partes. Entonces, fíjense, y en todas ellas, pues, lógicamente, el conciliador va a imprimir, va a hacer control de legalidad. Cuando el conciliador, a diferencia del juez, fíjese, el juez cuando va a la audiencia se coloca su toga. Nosotros como conciliadores nos quitamos la toga porque nosotros nos tenemos que ver como iguales. Entonces, nosotros, a diferencia del juez, no tenemos toga, pero respetamos esa primacía de voluntad de las partes. Entonces, cuando nosotros nos ponemos esa toga de nuevo, cuando nosotros vamos a desarrollar, cuando vamos a condensar el acuerdo, porque nosotros no podemos hacer un acuerdo que sea ilegal, que resulte de un objeto ilícito, nosotros no lo podemos hacer, ¿cierto? Nosotros no podemos desconocer un derecho cierto e indiscutible. Entonces, me quito la toga para el desarrollo de la audiencia, pero voy haciendo control de legalidad. O sea, dejo de ser, por así decirlo, abogado o abogada en determinado momento, porque me tengo que plantearle a ellos situaciones claras, que no haya lugar a que ellos se confundan. Tengo que explicarles cómo son las reglas para que ellos me entiendan en términos sencillos, pero también voy haciendo control de legalidad. Entonces, al momento del acuerdo, como quien dice, me coloco la toga para que el acuerdo nos quede legal. Entonces, acuérdense que ese acuerdo presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada, en el caso de que sea un acuerdo total. Entonces, imagínense ese escenario, y siempre se tienen que imaginar este escenario. Quien va a revisar el acuerdo, si lo incumplen, es el juez. Entonces, le debe casar el juez le debe casar eso, porque ese acuerdo que se condensa en un documento debe contener una obligación clara, debe contener una expresa y debe ser exigible. Obligación clara, expresa y exigible, porque el documento es un título ejecutivo. Entonces, fíjense lo importante, porque las partes no saben lo que es un título ejecutivo. Yo decía, sí, yo me comprometo a darle esto. Entonces, ¿cómo lo vas a condensar en el acuerdo? El acuerdo debe quedar, pienso que el acuerdo es lo más difícil cuando ya se condensa el acuerdo. No es tanto llegar al acuerdo, sino condensarlo. Porque hay acuerdos fáciles. Bueno, este se obliga a restituir el inmueble, o este se obliga a pagar mediante transferencia,
pero hay acuerdos que son complejos, ¿cierto? Puede pasar, puede pasar. Entonces, ese principio de autocomposición tiene que estar acompañado de esa supervisión, de ese control de legalidad en todas partes. Quiero compartir un videíto con ustedes sobre la garantía de acceso a la justicia.
Ok, entonces fíjense cómo en este video, bueno, este principio apunta a esos derechos, a garantizar los derechos de la población rural, de las personas con unas condiciones especiales de género. Ustedes saben, nosotros tenemos que garantizar esa y también a dar esa importancia a la mujer, ¿verdad? En ese video que acaban de ver de un sueño, si es un sueño imposible, cómo se ve esa situación de diferencia entre en la forma de pensar de un hombre frente a la forma en que como ven la mujer, puede ver la mujer, el sueño que puede tener la mujer, el pensamiento de la mujer. Entonces, este video es como una muestra patente de lo que aún podemos ver en nuestra sociedad. Entonces, de allí a que lo traiga y para que nosotros como conciliadores, como esas personas que estamos garantizando ese acceso a la justicia, miremos en esa posición a la mujer y a las personas que están en una debilidad manifiesta. Nosotros no encontramos, si bien es cierto, ahí dice todas las personas son iguales, dice la Constitución, pero hay desiguales en medio de la igualdad. Hay discriminación, nosotros no lo podemos desconocer por cuestiones de raza, por cuestiones. Entonces el conciliador también se debe presentar como una persona sencilla, como una persona dispuesta a escuchar. Su lenguaje no puede ser rebuscado, sino un lenguaje sencillo. Desde la solicitud, como se relata el acta, ya sea de acuerdo o no acuerdo o de inasistencia, debe ser unos términos que cualquier persona pueda entender. Incluso pues si hay un niño que lo pueda entender ese niño. Ya ahora las sentencias tienen que hacerse no solo con letras rebuscadas, con latinismo, sino sencillas, y así tiene que ser el conciliador. El conciliador en su sala de audiencias también tiene que buscar esa garantía de ese acceso para todos. Entonces no puedo llevar prendas, no puedo tener accesorios que sean demasiado relevantes, demasiado llamativos, porque eso pone en desventaja, la gente se siente en desventaja. No puedo tener relicarios que muestren que soy o no católica, que soy, porque eso puede agredir al otro, se puede sentir agredido, y no es necesario no es que la persona quiera, sino que ella se siente aludida. Nosotros tuvo un caso donde una señora pues
una religión, pues dijo, no puedo estar en la audiencia, y era la convocante, no puedo. Pero nosotros, ¿por qué? Porque es que la contraparte llevaba un crucifijo. Entonces para ellos ella se sentía que le agredían, le estaba agrediendo. Entonces ahora imagínense si es el conciliador quien de manera abierta muestra una situación así, si va de manera despampanante a una audiencia, no se muestra como una persona sencilla. Entonces todo eso es garantía de acceso a la justicia. Ahora vámonos a otro principio que es de la celeridad. Los procesos de conciliación deben ser ágiles. No puedo yo, a partir de que llega la solicitud, son 10 días para que la persona, para que se programe la audiencia. 10 días tengo. Si advierto que no soy competente para tramitarla porque sea un asunto de naturaleza administrativa, de competencia de los procuradores judiciales administrativos, o tienen que ustedes también estar alerta a esa competencia. Si lleva inmersa, si es convocado a una entidad pública, nosotros no somos competentes. Entonces eso daría, imagínense, si nosotros tramitamos por la vía de la conciliación extrajudicial en derecho una solicitud de conciliación que lleve involucrada a una entidad pública, lo más normal es que no, o sea, a grosso modo parece generaría una falta de competencia y daría lugar hasta una falta disciplinaria por extralimitación en las funciones. Entonces revisamos la conciliación, enviamos las comunicaciones y la audiencia se debe desarrollar dentro del mes siguiente a la entrega de la solicitud, a la presentación de la solicitud. Pero el trámite conciliatorio se puede desarrollar dentro de los 3 meses siguientes, prorrogable por otros 3 meses, por otros 3 meses más. Y esa prórroga la tienen que hacer las partes. Una de las partes dice, bueno, extiéndamelo, o las dos partes, porque no pudimos ponernos de acuerdo, no se pudo, entonces yo extiendo el término. Entonces ahí está limitado, el conciliador no puede extender el término, sino que las partes son las que la pueden extender. Entonces, acuérdense, los términos son preclusivos. Y al término de los 3 meses, si no hay prórroga, lo que tengo que expedir es una constancia de que resultó fallida la audiencia por el vencimiento de los términos. Y hasta allí llega la constancia, la facultad, la función de administrar justicia. El conciliador, por eso, es una función transitoria, porque va desde la solicitud a cuando expide la constancia de fallida, o cuando expide la constancia el acta de acuerdo, o cuando expide el no acuerdo. Entonces, en la audiencia, ustedes saben, ocurren pues 3 eventos. Una, que no haya acuerdo. En ese caso, pues se expide constancia de no acuerdo. 2, que haya acuerdo. En este caso se dice se consigna si el acuerdo es total o parcial. Si es total, el trámite, eso presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Por los mismos hechos no pueden demandar, solamente la ejecución del título ejecutivo. Si es parcial, pues puede no hace tránsito a cosa juzgada respecto a lo que se dejó de conciliar, y debe conciliar hasta que respecto a estos asuntos tales y tales no se concilió. Entonces, la otra ya tenemos, y puede pasar que se nos venza el término. Entonces pedimos una constancia de en donde resultó fallida la audiencia, y explicamos muy sucintamente por qué resultó fallida. No se pudo conectar las partes, no pudo realizarse la audiencia por las razones que ustedes expongan. Bueno, entonces eso es la celeridad. Ahora nos vamos pues para el principio de la confidencialidad. Esa confidencialidad, yo siempre les digo, eso pasa, lo que aquí se dice, aquí se queda. Entonces, las partes solo, ¿quiénes intervienen en la audiencia? Las partes. Yo no la puedo compartir ni invitar a un tercero que no, porque es que este es testigo. Porque las personas dicen así, yo convoco a Sutanito porque tuvo un conflicto con ella, y a Perecejito porque este es testigo del hecho. Entonces, no,
solamente a los convocados. O yo pido, como nos ha ocurrido, que se convoque a un particular y que se cite a la Fiscalía General de la Nación para que ella ratifique que en efecto ocurrió esto. Entonces, no debemos ahí darle traslado a las personas para que ella, le damos 5 días para que ella revise la información y la corrija. Si en ese trámite de 5 días la parte no subsana la conciliación, se da por desistida. Entonces, si la subsana, pues se revisa nuevamente. Sí corrigió, bueno, o puede pasar que también la retiren. Muchas veces pues retiran la solicitud, la vuelven a presentar y ya eso es un trámite distinto, ¿okay? Entonces, todo esto ocurre. Entonces, en esa confidencialidad, ya saben, ustedes solo permiten en la audiencia a las partes. Y el documento que se comparte es el acta o la constancia. Ya saben, acta de acuerdo o la constancia de no acuerdo, pero la grabación no se comparte. En asuntos civiles y comerciales no se comparte. Solamente, y nosotros cuando iniciamos la grabación le advertimos a las partes, mire, se va a iniciar una grabación. Mi deber informarles que conforme a la ley 1581 de 2012, que es la ley de habeas data, ustedes van a hacer, se va a grabar, voy a dejar el registro de mis datos, pero para poder grabar su identidad, su voz, su imagen, el documento como tal, necesito que ustedes de manera expresa, de manera voluntaria, porque la voluntariedad es lo que prima, ustedes autoricen el tratamiento de datos personales de acuerdo a la política de datos de la entidad, ya sea de notaría, ya sea de procuraduría, de acuerdo con esa política de datos que ustedes tengan, ¿ok? Entonces se graba la identidad, se graba pues los 2 nombres, los 2 apellidos, la identidad. Para efectos del SICAC, nosotros le preguntamos pues la fecha de nacimiento al convocante, porque eso es un dato que nos pide el SICAC, ¿de acuerdo? El Sistema de Información del Ministerio de Justicia. Entonces, esa información, cuando vamos a entrar en lo que es la etapa de los hechos y de las propuestas u ofertas, en fase de propuestas u ofertas, nosotros lo que hacemos es que suspendemos la audiencia. En esto le damos más margen de libertad a las partes. Las partes pues se expresan libremente. En esa medida, porque hay unos que dicen, no, porque es que va a quedar grabado. Aun cuando saben que no se va a compartir, siempre están como con ese temor pues de que va a quedar cualquier evidencia que puede resultar involucrada su responsabilidad. Cosa que no es cierto, porque en las propuestas u ofertas que se lancen, de ninguna manera inciden en el proceso. Eso hace referencia a esa confidencialidad. Entonces, esa reserva. Si hay propuestas u ofertas, pero al final no hubo acuerdo, las propuestas u ofertas no se consignan en el acta. Simplemente se dice el trámite, no hubo ánimo conciliatorio, no pudieron conciliar, listo, se pide constancia de no acuerdo. Entonces, cada uno tiene su estilo, ¿cierto? Entonces, se consigna el trámite y no hay conciliación. Ahora, vámonos al principio de la informalidad. Les decía anteriormente, pues, que nosotros no podemos tener un lenguaje rebuscado, que nosotros tenemos que tener un lenguaje sencillo. Y además de esto, pues, en la conciliación no hay ritos procesales. Con la solicitud de conciliación no se le exige, sino, mire, suministre sus datos, suministre los hechos, las pretensiones. Si hay una cuantía, pues especifíquela cuál es nuestra competencia, se le dice que el asunto sea conciliable, que no vaya a involucrar derechos ciertos e indiscutibles, se tiene en cuenta, pero no hay un rigorismo procesal que tengan que expedir un auto para decirle, no, tienes que hacer esto, no fue inadmitido. Simple y llanamente se hace un oficito, señora, o señor, su conciliación adolece de esto y se le manifiesta, ¿ok? Entonces no hay un auto como tal, si una vez revisada la solicitud, simplemente se
cita a las partes, se hace la citación. En el caso de la Procuraduría, nosotros lo que hacemos es se la enviamos a los correos electrónicos que lo indiquen las partes. Si hay una parte de la cual se desconoce el correo electrónico, nosotros lo que hacemos se la enviamos al convocante para que éste la envíe por correo físico al convocado. Entonces hacemos así. Ya ustedes saben, si no hay dirección de los convocados, pues no podemos hacer audiencia. Y además, en este caso, pues no es requisito de procedibilidad que se haga la audiencia de conciliación. Así de simple. Entonces, la informalidad, ya saben, no hay presupuestos formales ni que tienes que traer esta forma, en esta manera, en este formato, no hay. Que cada entidad, pues lógico, tenga su formatico, pero por la elegancia, pero el principio de informalidad es claro, no tiene que haber ningún rigorismo. El principio de economía, pues ya ustedes saben, eso no tiene, en el caso de las entidades públicas, no tiene ningún costo, ni cosa de ustedes como servidores, como particulares, pues tendrán pues unas tarifas pues que también deben atender a toda esta condición de esa garantía de acceso a la justicia en el caso de que sea evidencia pues una debilidad manifiesta de las partes, que además pues es lógico que la atienda. Además, este principio de economía, fíjense ustedes lo que dice la norma. Dice, en el ejercicio de la conciliación, los conciliadores procurarán el más alto nivel de calidad en sus actuaciones. Fíjense usted. Entonces le está pidiendo esa calificación al conciliador. Y además dice, y la protección de los derechos de las personas. Entonces por eso le hablaba de esa garantía de acceso a la justicia. El conciliador y las partes deberán proceder con austeridad y eficiencia. Entonces los términos, entre más rápido se haga la conciliación, es mejor, es lo que está diciendo este principio de economía. Tienes que estar calificado, tienes que tener la competencia, tienes que procurar la redacción que sea en términos de calidad, que no haya errores ortográficos, que todo eso se tiene que tener. Y tienes que proteger el derecho de todas las personas que vayan. No puedes rechazarle por su condición, no puedes rechazarle si no tiene todo el mundo. Tendrán que analizar todo eso. Entonces, como les decía, eso es el principio de economía. Entonces, ojo, no economía simplemente de dinero, economía es también calidad. El más alto nivel de calidad se le exige al conciliador. Vamos a hablarles ahora de otro principio que es muy importante, es la transitoriedad de la función de administrar justicia, de que ya les he venido haciendo referencia. La conciliación, pues ya saben, una vez se ingresa la solicitud, la persona, una de las partes o el apoderado presenta la solicitud, ya saben que no se necesita que vayan con apoderado judicial. Algunos, pues, por regla general, creo yo, van con su apoderado judicial, pero puede darse el caso de que las partes sí se presenta sin su apoderado y así podrá hacerlo. En esa transitoriedad, pues, cuando ya les expliqué, 5 días le dan 5 días para que subsanen. Dentro de los 3 días la analizan, le dan 5 días para que subsanen. Dentro de los 10 días, ustedes piden la citación y dentro del mes la celebran. Aun cuando tienen 3 meses o prorrogable por otros 3 meses más. Entonces, cuando expiden la constancia, en uno u otro sentido, hasta allí llega esa función. No es que siempre tienen esa función, no que no, tenía esa competencia dentro de ese trámite por ese espacio de tiempo. En eso consiste la transitoriedad de eso. Vamos a hablar ahora de la imparcialidad. Nosotros, acuérdense que venimos hablando de esa neutralidad, ¿cierto? Nosotros como conciliadores nos hemos enfrentado a muchas situaciones.
¿Cómo nosotros garantizamos ese principio de imparcialidad del conciliador? El conciliador, ¿será que cuando tiene una persona que tiene una debilidad manifiesta, no tiende a inclinarse en uno u otro sentido? Entonces, porque nosotros somos humanos, ¿cierto? Nosotros vemos y vemos la situación y somos capaces de revisar. Entonces, el conciliador, fíjense, está expuesto también, y de allí que deba controlarse a sí mismo, debe mostrar una parcialidad absoluta. El conciliador no debe dejar ver que está inclinando la balanza a otro. Y cuando él ve la diferencia, cuando él ve que uno está arriba y la balanza está así, tiene que tratar que el otro acceda al mismo nivel del otro. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Fíjense, nuestro lenguaje verbal, nuestro lenguaje corporal, no solo el verbal habla, también nuestra forma, la forma en que nosotros podamos dirigirnos. Les voy a poner un ejemplo. Un caso que nos sucedió. Eran una mujer y un hombre. En una conciliación por un espacio de tierra, el señor había cedido, había comprado, pero no se había hecho la solemnidad de la escritura y el registro en la oficina de instrumentos públicos, simplemente llevaba mucho tiempo. Y la señora, él había pagado su dinero y la señora le dijo, es que no, pero es que nosotros acordamos esto y yo te pagué por esto. Y la señora simplemente le dijo al señor, es que la palabra, ¿quién te dijo a ti que la palabra vale? Un abogado le dijo, no, si no registraste en la oficina de instrumentos públicos, no hiciste la escritura y no hay nada. Alguien le dijo así, la señora vino con esa posición. Fíjense ustedes la posición. Y ese señor que llevaba mucho tiempo allí, que era una persona totalmente en unas condiciones débiles, no tenía esa capacidad de discernimiento se vio en evidencia, se quedó evidenciado que él quedó como aniquilado. Entonces, ¿cómo nosotros hacerle ver a la otra parte que y así en efecto ocurrió, que la palabra sí vale, que nosotros que la edad que nosotros tenemos, en esa edad que nosotros tenemos aún, esto en nuestra condición, en nuestra posición geográfica, lo que digamos sí vale, y ese señor entendió y logró elevarse al mismo nivel y entender que sí podía reclamar sus derechos y no quedarse aniquilado por el simple hecho que la señora le dijera, no, entonces ya me entrego, me rindo porque lo que acordamos ya no lo consigné en ningún lugar. Entonces, fíjense ustedes cómo la posición del conciliador debe ser de tal manera que no se evidencie de ninguna manera que está, de ninguna manera, ni mínimo asomo que tiene un favoritismo, que tiene una posición de apoyo al otro. Puede pasar, ustedes se van a ver enfrentados en una situación donde el conciliador está allá en la mesa y las partes llegan y una de las partes le puede dar un beso al conciliador para demostrar amistad al otro. Puede ocurrir. Y entonces el conciliador tiene que dejar claro que no le une ninguna amistad, que no tiene ningún acercamiento con esa parte y que lo que él está para garantizarle los derechos a todos. Entonces, fíjense esta imparcialidad y esta neutralidad, como es un hilo delgado. Es un hilo delgado porque nosotros puede llegar, en efecto, una persona a la que conozcamos, pero que no tengamos ese nivel para declararnos impedidos y esa persona aproveche esa situación. Por eso nosotros aprovechamos todos esos espacios, en ese parafraseo, en repetir lo que dice la convocante o el convocado. Nosotros le vamos pues introduciendo esos presupuestos, le vamos diciendo, no me une ningún nexo, no tengo el grado de amistad íntima, la conocía esa persona en tal situación, pero no tengo acercamiento que me impida declararme impedido. ¿Es cierto? Le pregunto. ¿Cierto? Ok, entonces vamos para que la otra se sienta
tranquila para que la otra se sienta a gusto en la conciliación. Entonces, eso tiene que ver también con ese principio que también consagra la norma y que es la independencia del conciliador. Entonces, él como administrador de justicia, y acuérdense de la justicia, pues se lo pide pues, esa función que le da el artículo 116 de la Constitución. El conciliador es autónomo, tiene una autonomía funcional. El conciliador no depende en el caso de si tienen conciliadores en notaría, si tienen conciliadores en una oficina pública. El conciliador, cuando está en su audiencia, solo él manda. Les digo así claro, es autónomo. De allí, pues, los riesgos que tiene también, ¿no? Porque asume su responsabilidad solo. Entonces, en caso de que manifieste imparcialidad, y fíjese que puede estar expuesto a que lo denuncie, no, porque es que estaba parcializado, se inclinó hacia esto y mire, él manifestó. Entonces, mientras hace la defensa y viene la situación, todo eso le entraña, le acarrea un tiempo, un desgaste, otro conflicto que nace y otra oportunidad de defenderse también, ¿verdad? Entonces, hay un principio que es, no lo veo aquí, el de seguridad jurídica. Entonces, en ese análisis del conflicto, él debe contar con unos referentes de confianza en el proceso conciliatorio como medio para esa solución alternativa. Y para eso es que se hace la grabación, que deja pues constancia de que estuvieron las partes y en el caso del acuerdo, el acuerdo se graba íntegramente. O sea, la conciliación y que lo aprobaron las partes. Se dice, el acuerdo queda así, el acta, se lee el clausulado completico y se le dice que presta mérito ejecutivo, que hace tránsito a cosa juzgada, en el caso como ya les expliqué, acuerdos totales o parciales, según lo que se consigne, se lee íntegramente y se deja el registro en el video, en la grabación, y se le dice a las partes, queda grabado en la plataforma Teams y pero no se les comparte sino el acta, el documento como tal. Ese es un principio de seguridad jurídica, nos permite pues esa lealtad procesal y la certeza de la justicia en frente a los actores que están interviniendo en el conflicto, ¿cierto? Hay un principio también que es un principio constitucional y hoy lo recoge también la norma en que es el principio de la buena fe. En todas las actuaciones, en toda la actuación del trámite conciliatorio, nosotros presumimos la buena fe. La buena fe se presume, la buena fe debe probarse, eso es lo que dice la norma. Entonces, lo que dice el artículo 83 de la Constitución también es cierto. Entonces, eso incluye la presunción de autenticidad de los documentos que se aportan, de todas las actuaciones, de que se envió la comunicación si en el caso de que se haya enviado físicamente, pues nosotros le pedimos la guía, pero presumimos la buena fe. Y presumimos la buena fe de lo que están diciendo las partes. Yo no le puedo decir a una parte que esté en la conciliación que no tiene, que usted no dice la verdad. No, jamás. Entonces, tengo que presumir siempre. Nosotros no validamos verdades. Usted pone esta situación y usted, como dice el cuento aquí el cuento de Caperucita tiene dos partes. El cuento, lo que cuenta Caperucita y lo que cuenta el lobo, ¿cierto? Normalmente nosotros escuchamos el cuento de Caperucita. Caperucita se fue al bosque, llevaba la caperuza roja, fue al bosque, el lobo se la atravesó, la engañó, la llevó a la casa, se comió Ese es el cuento de Caperucita, pero el cuento del lobo es otro. El cuento del lobo es que Caperucita fue, cogió las florecitas, botó las florecitas, le ensució el agua con los zapatos que llevaba sucios, etc. Entonces el cuento tiene dos partes siempre. Y nosotros no le creemos, no es que no le creamos, es que las dos posiciones las entendemos. Y lo que buscamos es que eso se vaya abriendo en la medida en que se convierta en un árbol de soluciones.
Un árbol donde tenemos que tener en cuenta unas raíces que son pues lo que está dando el sustento al conflicto, que tenemos que analizar cuáles son los valores, tenemos que tener en cuenta cuál es la fuente, lo que lleva al árbol, lo que lo nutre, lo que lleva ya al final del conflicto a que haya estallado este conflicto, que puede ser por dinero, puede ser diferente, la ley puede dar también lugar a un conflicto, y ya las ramas y los frutos son ese conflicto como tal, qué es lo que ha originado, qué afectaciones tiene. Normalmente en un conflicto pues van involucrados muchos aspectos. Yo no puedo decir que hay un conflicto que sea único y exclusivamente económico, porque puede ocurrir muchos aspectos. O sea, puede haber conflictos económicos que sean conflictos familiares, que sean conflictos políticos. Entonces, todas las clases de conflictos pueden verse involucrados cuando va desarrollándose ese árbol de problemas que va a terminar en ese árbol de soluciones. ¿Okay? Entonces, hoy tenemos también una situación que ha sido consignada en esa presunción de buena fe, y en dos parágrafos muy importantes que establece la ley, y es la conciliación virtual. En toda la conciliación virtual también se aplican todos los principios, se utilizan esos principios de neutralidad, en este caso neutralidad tecnológica, así lo dice la norma. Autenticidad, porque se presume que el documento que me están exhibiendo es el de la cédula del señor y que quien se presenta es esa persona, ¿cierto? De integridad, porque yo tengo que mostrarme íntegro, y los otros en esa medida también. De disponibilidad, yo tengo que tener el tiempo suficiente. Yo tengo que, como conciliador, decir, no, vamos a desarrollar en 20 minutos. En 20 minutos apenas nos estamos presentando nosotros como parte en la situación. Entonces, eso, la disponibilidad del tiempo, el tiempo mata todo. Incluso cuando nosotros vamos a un conflicto y nosotros no tenemos el suficiente tiempo, nosotros cualquier arreglo nos sirve. Entonces, fíjense, y cuando el otro, pues, cuando nosotros vemos que el otro no tiene tiempo, nosotros podemos aprovecharnos de ese tiempo, nosotros como que ya sabemos de esa situación. Acuérdense lo que les he venido diciendo, el conciliador se prepara no solo para los otros, se prepara para sí mismo. Nosotros podemos estar en un conflicto y ese conflicto se ve cómo voy a actuar, qué ganancias utilizo para. Entonces eso puede utilizarse como una estrategia. El tiempo lo utilizo a favor cuando ese otro no tiene tiempo. Entonces, y en el conciliador, ¿cómo se manifiesta esa disponibilidad? Yo puedo tener, bueno, nosotros acostumbramos a una audiencia por hora, porque más o menos una audiencia, digamos, suave, una audiencia se desarrolla en 45 minutos, o una hora para desarrollar el acuerdo. Pero eso no quiere decir que ese sea el tiempo. Yo les advierto a las partes, por el día de hoy vamos a tener una hora, y si al cabo no hemos podido lograr el acuerdo, pues la podemos suspender. El día que la continuemos se trata de la misma audiencia, es como si no se hubiese suspendido, y entramos. Si quedamos en fase de propuestas, pues continuamos en fase de propuestas. Entonces, esa disponibilidad. Entonces, eso es. Entonces, el tratamiento de datos también tenemos que decirles, pues, eso, lo que dice la ley 1581, tenemos que ponerles a disposición, pues, si no tienen el tinte, nosotros tenemos que buscar todos los medios tecnológicos, desde los medios tecnológicos, una videollamada, cualquier cosa podemos utilizar para celebrar una audiencia, no necesariamente, o la presencialidad, que es maravillosa. En la presencialidad tú ves a las partes y tienes la oportunidad de desarrollar todos esos principios. Puedes sentarte en la mesa y ya a partir de esa mesa, ustedes saben por qué una mesa la mesa de la conciliación es redonda, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que quedar en igualdad. Si pueden ver, creo que tengo un modelo aquí está precisamente la mesa.
redonda. Y fíjense cómo en este caso entendemos que la conciliadora es quien está de espalda, está a la misma distancia de las partes. Entonces, todo eso, me gusta la presencialidad, sinceramente, porque allí podemos utilizar todos esos sentidos. El conciliador tiene que tener una inteligencia emocional elevada y ustedes la van a desarrollar a medida que vayan celebrando audiencias. El conciliador capta de qué manera se desenvuelve el otro. Si el otro es auditivo, cómo te habla, y lo sabes, porque él te dice, escúcheme, óigame, hable. Si es espacial, siempre te va pintando la puerta era cuadrada, te va diciendo cómo es la cosa. Así se va a desarrollar y tú te vas a ir, tú o usted se va a desarrollar, se va a presentar de esta manera, de manera tal que le puedes hablar en ese mismo idioma. Cuando nosotros logramos hablar en el mismo idioma del otro, nosotros podemos lograr un acuerdo, porque nos ponemos en la misma sintonía del otro. Es una cuestión psicológica importante, y nosotros la vamos desarrollando. Fíjense todas las habilidades que debe desarrollar un conciliador. Se pone al mismo nivel de las partes para que ellos le entiendan. Entonces, si es una persona, a veces son muy de tacto, de tocar, entonces la importancia de tocar. Y va en esas audiencias decantando mucha información. Entonces, es la ventaja de la presencialidad. Pero ahora con la virtualidad no nos podemos quedar atrasados. Nosotros a través de uso tecnológico, nosotros podemos describir a una persona cómo se está desarrollando, de qué manera esa persona se desenvuelve y de qué manera, cuál es su tipo de inteligencia. Porque todos definitivamente tenemos una inteligencia. Hay unos que utilizamos mucho las manos, hay unos que utilizamos los oídos, hay unos que somos espaciales, hay unas personas con unas capacidades oratorias impresionantes. Entonces, y cómo el conciliador tiene que estar preparado. Les voy a compartir una experiencia que tuve, donde una médico fue convocada, pues fue invitada a una conferencia donde participaban, pues, era pues psiquiatra y el tema básicamente era de hipnosis, de autohipnosis. Pero el tema era precisamente que lo que ocurre no es que el otro te hipnotice, sino que hay una autohipnosis. Entonces, sobre eso básicamente se desarrollaba la conferencia, y el expositor, que resultó siendo convocado, pues estando en la conferencia y explicando, pues, y haciendo esas técnicas, la médico cayó en un estado de inconsciencia y cayó sobre su propio dedito meñique y se tuvo una fractura. Entonces, cuando estamos en esa audiencia, cuando vamos a ingresar a esa audiencia, lógico, cuando le entra a uno una situación, y si esa persona en efecto, si nos hipnotiza, es cierto, porque eso es lo normal que uno, pues, que haga esas cuestiones sobre eso. Entonces, explicaba a ese psiquiatra que eso era precisamente la conferencia, se trataba de cómo nosotros no debemos autohipnotizarnos, y cómo lo que ocurrió fue que ella en medio no entendió el concepto y se dejó, pues no, esa técnica la llevó a autohipnotizarse. Entonces, nosotros acá, pues pensando que qué tal que nos hipnotice. Entonces, a todo eso se enfrenta el conciliador. Y yo me imagino que no se nos ha presentado en la virtualidad, pero qué tal que también. El uso de las tecnologías nos ha traído muchos cambios. Nosotros no solo hoy hablamos de monedas digitales y tenemos conciliaciones en esas materias. Nosotros podemos tener una conciliación en toda esa serie porque hay cantidades de monedas digitales,
Y hay distintas sociedades también, ya no se conforma, ya no nos presentan organizaciones, ya no, el conflicto no es entre personas, ya el conflicto es entre organizaciones, holding, distintas clases de no solo consorcios, uniones temporales. Entonces, todo eso, para todo eso tiene que tener vigencia el conciliador. Por eso es fundamental la preparación, saber de qué se trata esa conciliación, de qué es lo que va a hablar, ¿ok? Entonces, no solo de criptomonedas, nosotros también tenemos posibilidades de que nos lleguen personas a conciliar extranjeros. Entonces, cómo utilizar el traductor, pero conservando la línea de la vista con la persona con que estamos conciliando. Entonces, de qué manera nosotros presumimos la buena fe de lo que el conciliador, de lo que el traductor le está diciendo al conciliador y de lo que la parte le está diciendo al traductor para que nos diga. Entonces, y la forma que cada uno también tiene de conciliar. Fíjense que nosotros, como conciliadores, nos estamos viendo hoy expuestos nos vienen españoles, y entonces hay que averiguar de qué manera concilia el español, de qué manera concilia el latinoamericano, de qué manera concilia el norteamericano, por increíble que parezca, cómo concilia un chino, cómo concilia un japonés, todo eso. En eso se basa también la capacidad, la preparación que tiene que tener el conciliador. El conciliador no solo tiene que conocer la ley, tiene que conocer el fondo de la conciliación que tiene a su mano, ¿ok? Entonces, fíjense, todos esos principios el conciliador los tiene que ir aplicando a lo largo de toda la conciliación, desde que le dan la conciliación, desde que le entregan el documento como tal, el conciliador va desarrollando esos principios. La neutralidad y la imparcialidad, ante todo, tiene que garantizar la autocomposición, tiene que garantizar esa presunción de buena fe, tiene que, en toda su audiencia, tiene que estar pendiente en todo el trámite, tiene que estar pendiente de esa celeridad, de esa confidencialidad, de esa informalidad. No puede haber rigorismo, no puede haber formalismo extremo en la conciliación, puede haber cambios en la solicitud. Bueno, pero es que yo modifico la solicitud y todo eso se atiende. Entonces, la economía, ya ustedes saben que tiene un agregado que es la calidad de la alta calidad que nos exige, y de esa transitoriedad, de esa función de administrar justicia, e incluso de la independencia del conciliador, incluso frente a los directores de conciliación. El conciliador es autónomo específicamente. Entonces, todo esto se está desarrollando, todos estos principios se desarrollan en todos esos elementos que normalmente y comúnmente encontramos en la conciliación. En la conciliación, pues, encontramos a unos actores, ¿cierto? En este caso se llama convocante, convocado. Quien cita se llama convocante, quien convoca, a quien convoca se llama convocado. Entonces, estos actores tienen diferentes maneras de presentarse. Algunos violentos, algunos muy reservados, algunos no pueden ser, como les dije, competitivos. Algunos, y todos traen una posición. Algunos vienen con su apoderado y a veces aparecen los terceros. El conflicto en su origen es como, yo siempre les digo, como un río que se forma allá arriba en la montaña, como un poquito de agua, y en el camino va nutriéndose de aguas, incluso llegan cauces, pero en esas aguas de que se va nutriendo ese río, van ingresando suciedades, troncos, llantas, vienen los arroyos, todo eso va nutriendo, y cuando llega allá cuando desemboca, el río llega a una fuerza impresionante, pero también lleva unos agregados a veces que no son tan sanos, a veces son elementos que se pueden rescatar. Entonces, en la conciliación puede haber terceros que, en el caso de los apoderados, la mayoría pues apostaría que a un 90%
Los abogados hoy por hoy son conciliadores. Con los jóvenes, pues, con los jóvenes es un reto conciliar, porque el joven tiene una posición a veces radical en su temperamento, en su juventud. No son soberbios, son pues radicales, y ellos dicen voy por esto y ellos apuntan a eso. Entonces la persona de edad va más pausada. Entonces ese 90% nos ayuda a conciliar. Ese tercero puede ser favorable en la conciliación. Pero con el tercero puede ocurrir lo que se denomina en psicología magnetismo conflictual. No soy abogada, pero en ese desarrollo de tanto pues hacer conciliaciones, ya llevo más de 10 años conciliando desde el inicio del centro de conciliación. Entonces va uno aprendiendo a que el tercero se puede, eso que es la fuerza de atracción de su campo del conflicto, pueden terminar. Entonces el tercero puede convertirse prácticamente en un actor, o puede perseguir un interés que es inadvertido por la parte, pero nosotros estamos en el deber de estar atentos a eso. Les voy a poner un ejemplo básico, y es una persona, pues, una familia, papá, mamá, tuvieron un caso. Ellos adquirieron un proyecto adquirieron pues un proyecto de vivienda, iban a comprar su casa, que estaba en plenos planos. Cuando ya estaba la casa lista, básicamente pues la construcción hecha, ellos advierten pues ya a las vísperas de mudarse, cuando les muestran pues las casas, que en la parte de la cocina, en la ventana que da a la cocina, lo que dan lugar es a un parqueadero que es comunitario, cuando en los planos se le había especificado que ese era un área de antejardín exclusivo para ellos. Entonces la solicitud se fundaba y sobre eso, sobre un incumplimiento de contrato, y lo que la pretensión apuntaba a una resolución de contrato. Las señores, en el documento, el abogado pedía específicamente que el dinero que le fuera reintegrado en su totalidad el dinero, y que la parte convocada indemnizara pues con la cláusula penal, con la cláusula penal que habían pactado, que les indemnizara. Entonces, pues, en la conciliación, esa familia fue acompañada, su papá y mamá fue acompañada de un abogado, quien insistía en que eso era básicamente lo que buscaban, la restitución de ese dinero, el reintegro de ese dinero, y no querían esa casa. Entonces, cuando advertí pues que la parte convocada, la persona que tenía el proyecto de vivienda, accedía a reintegrar el dinero, pero no a pagar la cláusula. Y ya estaban como, bueno, sí, vamos a aceptarlo, el acuerdo, pero algo no sonaba, ¿cierto? Entonces yo pedí hacer audiencias por separado y me reuní sin los apoderados. Sin los apoderados, y resulta que en esa audiencia, si se lograba el acuerdo, era lo que me manifestaban las partes, ellos debían entregarle el 30% de lo recaudado, así decía el contrato. El 30% de lo que se recobrara era para de lo que se recobrara en dinero era para el apoderado de la familia. Entonces yo me preguntaba, ya estos señores pagaron su inmueble, y estos señores, ¿qué buscaban con esa compra de inmueble? ¿Acaso era un negocio más o qué? Y hablando con ellos, me enteré de que esas personas, ellos venían de una población y querían, pues, sus hijos, había un hijo que ya iba a ingresar a la universidad y querían estar más cerca de la universidad, sus otros hijos ya menores también
querían cambiar, ellos querían que sus hijos se criaran pues en otros ambientes y tenían toda una ilusión. Me contaba la señora que ellos, yo les decía, ya ellos, los hijos saben que se van a que ya no va a haber, usted va a celebrar un acuerdo y que ese acuerdo no es reversible, ya ese acuerdo obliga, ya sus hijos saben que no se van a mudar. No, no saben, ellos se imaginan que en 15 días, ellos hasta ahora en 15 días nos estamos mudando, era lo que decía el señor, la señora con lágrimas en sus ojos. Yo, es imposible que nosotros hagamos un acuerdo de esta naturaleza. Entonces, o sea, ¿cómo ese tercero, fíjense, en ese momento iba a causar un impacto? ¿Cómo nosotros sin querer íbamos a incidir en ese daño? ¿Cómo esos señores iban a presentarse a su casa? No, ya no tenemos casa. Tenemos una plata y ese dinero, pues de ese dinero nos tocaba entregarle un 30% a la UAP. O sea, eso no puede ser, eso no es justicia, eso no es paz, porque incluso para uno. Entonces esa construcción de paz también tiene que involucrarnos a nosotros. Esa reconstrucción de tejido social también nosotros tenemos que va involucrado con lo que nosotros quedamos. Nosotros en la noche debemos tener la tranquilidad de un jesuita, dicen, reversar qué hice de bien y qué no hice bien. En eso está la conciliación. Entonces, fíjese cómo en ese acuerdo logramos que ellos modificaran ese parqueadero. Y analizábamos que si ellos reconocían que ese era un parqueadero, les disminuyeran el valor de la casa, que les reintegraran un dinero. Todo eso se analizó y se logró un acuerdo que fue que les dejaran en efecto como estaba en planos y ellos fijaron enseguida fecha. Eso sí es un acuerdo. Eso sí son cosas de lo que uno debe enorgullecerse. El conciliador siempre tiene que enorgullecerse de ese acuerdo que logró, no de celebrar acuerdos porque sí, los actores tienen que quedar con un gana-gana siempre. No el tercero siempre normalmente va hablando al oído, como cuando es el esposo y la esposa va hablándole, y entonces vamos como atizando, o a veces el esposo que va hablando al oído y va como haciendo que crezca el conflicto, ¿cierto? Pero no, a veces resuelve, ayuda a resolver porque pone posiciones que hacen ver al otro, pero a veces que no, a veces simplemente, como dice, atiza un juego. Entonces, ojo con eso. Entonces, en esos 7 elementos hay unos que son los intereses. Nosotros también, cuando debemos descubrir cuáles son los intereses. En esos intereses, los intereses casi nunca se reflejan en la pretensión. Siempre hay un piso que es lo que hasta donde llego yo me llego hasta aquí, o el techo hasta donde aspiro yo a llegar. Pero no se muestran como vimos, no se mostraba el interés del abogado. Eso nunca salió, pero en el fondo lo había. Entonces hay que descubrir cuáles son sus intereses y hay que hacérselos ver a las partes. Qué es lo que hay en juego, qué es lo que les sirve a las partes y cuáles son esos criterios de elección que ellos tienen. Pueden haber estas posibilidades, se pueden dar estas solicitudes, estas situaciones. Ellos, el conciliador debe descubrirlas, hacerlas que los otros también descubran que les conviene. Esos son criterios de elección y cuáles son esas opciones que ellos también cuentan. Mira, ahora hay lo que se llama el MAN, que es el mejor alternativa a un acuerdo negociado. Tiene que hacerle ver a las partes que les conviene conciliar o que simplemente les conviene levantarse de la mesa y no hay ánimo conciliatorio. Entonces, y por último, pues hay un elemento que es lo que se ha denominado como la sopa pero con Z. El conciliador debe advertir cuál es esa zona de posible acuerdo. Entonces, nosotros nos movemos, cuando vamos a comprar una camisa, nosotros advertimos el máximo que puedo dar por esta camisa son 10,000 pesos, pero resulta que el comprador
aspira a llegar a 30,000 pesos, pero él puede conseguir utilidades con 20. Entonces, si la persona en su bolsillo solo lleva 10,000 pesos, él solo puede comprar hasta 10,000 pesos. Él va a ofrecer 7,000 pesos, ofreció 7,000 pesos, pero resulta que él en el bolsillo lleva 10,000 pesos. Entonces, ¿será que él le conviene? Y esa zona de posible acuerdo es entre los 7,000 y en este caso hasta los 10,000, y hasta dónde puede llegar el otro, hasta dónde obtiene utilidades. ¿Será que con los 10,000 obtiene utilidades? Sí, porque en efecto los 10,000 pesos era el valor que él saca el producto y obtiene incluso ganancias. Entonces, en ese rango de 7 y 10,000 pesos es lo que se denomina zona de posible acuerdo. Entonces, vamos negociando, entonces el otro dirá, bueno, yo te puedo conciliar, tengo 10,000, pero te quedo debiendo 2,000 pesos o algo así. Entonces, vamos extendiendo esas zonas de posible acuerdo, tiene que descubrirlas el conciliador. No se va por los 6,000, no, pero acéptenle los 6,000, porque eso es regateo. Y el conciliador no actúa en regateo. El conciliador va para que el otro gane, todos ganen. Entonces, hay pues unas técnicas. Les hablaba de ese modelo distributivo, y ese modelo distributivo es en donde cada quien analiza. El vendedor analiza, pues, no, yo voy a vender por mis 30,000 pesos, y el otro se va con sus 10,000 pesos. Pero en esa forma de transformar la situación, podemos llegar a pagar en efecto, no los 7,000 pesos que él ofrecía, que el comprador ofrecía, pero sí un poquito más, y pues, ofrecer lo que realmente vale el producto. Entonces, esto podríamos extendernos sobre todo lo que es la conciliación, pero acuérdense que todos esos principios del que les he hablado, todo en ese desarrollo de esos 7 elementos lo tienen que garantizar durante toda la conciliación. Si no lo garantizan, eso es lo que se daría un incumplimiento del deber ser, y entonces ahora sí entrarían ustedes a lo que se llama en la etapa, lo que es la fase disciplinaria, un incumplimiento de deberes. Fue un placer hoy estar con ustedes.